Pikachu. Pikachu. ¿Qué tal, entrenadores? Bienvenidos nuevamente a su sexy y muy querido podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema del cual ya habíamos mencionado brevemente. Súper brevemente. Muy brevemente, pero ahora traemos sí el desglosado El completo. juguito. Al cabo ya saben que a nuestra ñoña de cabecera le fascina desmembrar todas estas informaciones místicas, ¿no? Ok, pero antes de entrar en tema, como siempre, nos vamos a presentar. Nosotros somos Tania y mi trainer tag es Tanivina. y yo soy Poncho y mi gamer tag es Akev. Y nuevamente estamos aquí por Mis Pokébolas. Episodio 15. Episodio 15. Con un pequeño tropiezo la semana pasada. Una disculpa, fue una locura estos días. Afortunadamente ya estamos un poquitito más tranquilos. Poco. Y nos pudimos dar este break para continuar porque saben que es algo que nos gusta y pues a nuestros fans, aunque sean 2 o 3, los amamos con todo el corazón. Ya serán más. Con pasión. Desmedida y locura. Perfecto. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco más estructurado sobre los tipos de Pokémon. Así es. Tenebroso. Es un tema más complicado de lo que parece. Mucho Sin lugar a más dudas. difícil de lo que parece. Creo que todos cuando empezamos a jugar, las primeras batallas eran complicadísimas. Atacar a tu Pokémon con tu Pokémon de agua, un Pokémon tipo hierba, te dabas cuenta que no funcionaba. O querer hacerle un terremoto a un tipo volador. Bueno, y eso, o sea, nada más es el tipo de Pokémon, pero a mí me llevó mucho más tiempo del que estoy dispuesta a aceptar entender que había tipos de Pokémon y tipos de ataque. Empezando por ahí. Bueno, ok, te entendemos una cosa. Tania ha tenido muy poco contacto con los juegos canon. O sea, Muy evidentemente, poco, cero. Lo prendí para que me... no quería exponerlo así, pero ¿Qué fue el que me dieron? Un Pikachu con gorra. Sí. ¡qué oso! Bueno, la cosa es que lo tienes. Sí, o sea, básicamente lo prendí porque para sacarle cajita Meltan, o sea. Y ya. Bueno, entonces ella empezó como muchos de nosotros. Bueno, muchos de ustedes, porque yo sí empecé desde chiquito. Muchos de nosotros. Únicamente con Pokémon Go. Y entendemos que aquellos que empezaron jugando con Pokémon Go batallaron mucho con la tabla de tipos. Sobre todo porque al principio no era tan necesaria. Ajá, no, bueno, al principio no. No era básicamente ¿Cómo? necesaria ¿Para qué? hasta que empezaron realmente las incursiones, porque incluso al momento de atacar y defender gimnasios, pues no era tan fundamental. O sea, a final de cuentas podías hacer Sí. tu mejor esfuerzo sin Sí, necesidad sí. de la tabla de tipos. ¿Por qué más eran puras Blissey's y Dragonites? Y tú lo único que tenías era una Champ. O sea, Que le pegaba a los dos. y un Rhyhorn tal vez, o sea. Y cosas así. O un golem. tipo. Un Golem, claro, Golem. Porque Golem. cuando vemos aquí en México, los golem aparecen en todos lados. Mm. Bueno, los Geodude Los aparecen en todos Geodude, lados. sí. Entonces, ahora vamos a devanar un poquito y tenemos justamente los dos puntos de vista. Tania se va a enfocar ligeramente más en su conocimiento sobre Pokémon Go. Yo voy a aportar un par de cosas sobre los juegos canon para entender un poco cómo adaptaron todo y vamos a analizar qué también lo hicieron. Y en caso de que llegara a faltar algo, pues ya lo platicaremos muy brevemente, ¿no? Perfecto. Ok, entonces, ¿qué son los tipos, Tania? Pues básicamente los tipos son estas propiedades elementales Ujú. que se asocian al Pokémon Ajá. y a sus ataques. Correcto. Yo creo que lo más importante es eso. Recordemos que hay justo estas dos divisiones que son las cruciales dentro de
de Pokémon Company en general, o sea, de todos los tipos de Pokémon, existen estas dos definiciones. Y es importantísimo detallar que un Pokémon tiene uno o dos tipos elementales. Ujú. No ha nacido uno que tenga un tercero, entonces cuando salga será interesante platicarlo. Wow. Mira, con todos los cambios que ha habido dentro de generación a generación, capaz. No lo dudo, o sea, no lo dudo. En algún momento habrá alguno, aunque sea un legendario, pero habrá alguno. Sí, sí. Entonces tienen estos dos tipos elementales, o tienen uno, y a diferencia del tipo elemental, ellos pueden utilizar algunos ataques dentro de una lista que ya está predeterminada, que no siempre son de los tipos a los que pertenece el Pokémon. Exactamente. Es algo que es importante señalar. Y bueno, cuando decimos elementales, queremos decir cosas como los elementos. O sea, fuego, aire, que en este caso es como volador, ¿no? Claro, o sea, porque el dragón es un agua. elemento Bueno, obtenible en la después se naturaleza. fue complejizando, ¿sabes? Pero bueno, o sea, lo elemental se refiere a esto, ¿no? Ok, sí, la razón base es justamente, como dice Tania, es como la fuerza mística, misteriosa de los elementos, ¿no? Recordemos que originalmente había 15 tipos. No sé si recuerdan que 2 podcasts anteriores, en el primero y creo que fue el cuarto, el quinto, no recuerdo las segundas que lo mencionamos. Ya tiene un par de episodios. Platicábamos que, por ejemplo, el tipo elemental en las primeras 2 entregas no era considerado como tal como tipo, porque era una ausencia de. Sin embargo, a partir de tercera generación, el tipo normal, Ajá. a partir de tercera generación ya fue categorizado tal cual como tipo y tuvo algunos ataques pues bastante importantes. Sí. Además de algunos Pokémon que son estrellas dentro del tipo, nadie puede olvidar a Snorlax, claro, que es uno de los mejores claro. atacantes y defensores, es un tanque. Sí, de los favoritos de todos además. De tipo normal y que es un favorito de todos. Si alguien tiene un shiny, por cierto, sigo buscando. Luego hablamos de eso. No sé por qué no quieres firmarle tu alma al diablo acá. Ok, anyway, el punto es que originalmente teníamos 15 que en su momento eran agua, bicho, dragón, eléctrico, fantasma, fuego, hielo, lucha, el normal que lo estamos comentando, planta, psíquico, roca, tierra, veneno y volador. Entonces teníamos una rueda bastante interesante de tipos donde, pues bueno, podíamos obtener muchísimas combinaciones, tanto de Pokémon como de ataques, estrategias muy interesantes. Y esto no cambió en Pokémon GO, porque en Pokémon GO se pueden adaptar de la misma manera. Y por eso es que fue un juego que funcionó mucho al principio, porque nos pegó justo en la nostalgia de esas primeras entregas donde tenías una variedad de cosas divinas y hermosas. Uh-huh. Sin embargo, tenemos añadidura de 3 tipos. Acero y Siniestro se añadieron en la segunda generación. Ajá. Y Hada se introdujo en la sexta. Hasta la sexta. Recordemos que el tipo Siniestro y el tipo Acero se incluyeron para frenar un poco la fuerza de todos los Pokémon de tipo psíquico. Porque en la primera generación los Pokémon de tipo psíquico no tenían un encounter tal cual. Digo, sí. Los Pokémon tipo fantasma eran los tipo fantasma y los tipo bicho eran los que se supone que eran súper efectivos contra ellos. Pero también, si analizamos los ataques que en aquel entonces existían de tipo fantasma y tipo bicho, eran muy mediocres. Sí, eran 151. Bueno, sí, claro. O sea, tampoco. 150 Pokémon. O sea, a eso me refiero. Claro, por supuesto. O sea. Sin embargo, imagínate que una Alakazam puede hacerle frente a un Dragonite. Sí, claro. Sí, no, sí. O sea, era algo importante, ¿no? Entonces, sí, se tuvo que hacer este equilibrio porque el tipo acero resiste a los tipos psíquicos. Uh-huh. Y el tipo siniestro en los juegos canon es inmune. Y en Pokémon GO tiene doble resistencia, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh-huh. Entonces, eso. Ahorita vamos a eso, no se me adelante tanto. Truculento. Y en la sexta generación, justamente, incluyen el tipo Hada. Exactamente. Como una respuesta natural al tipo dragón, que era el dominante. Tomando en cuenta que el tipo hielo es justo uno de los más raros. Y es algo que vamos a desglosar un poquito más adelante. Y bueno, se introducen estos tipos y
hay que hacer como una nota de que tanto el tipo acero como el tipo hada sí se hicieron como retroactivos a los Pokémon. Desde primera generación. Pero el tipo siniestro no. Entonces sí tenemos Pokémon que son acero y hada en la primera, pero no tenemos Pokémon siniestros. Recordemos que esto es únicamente aplica para Kanto, porque para Yoto ya existían, ¿no? Los dos. Entonces, en Kanto, ¿por qué no se tomó la decisión justo de incluir tipo siniestro? Porque ningún Pokémon de la lista de Kanto tenía la naturaleza o tenía las características para adaptarse a tipo siniestro. No sé. Sin embargo, los ataques sí se adaptaron. Sí, porque hubo varios ataques como el mordisco, como el crunch, ¿cómo se traduciría en español? No lo recuerdo. Triturar, que existieron desde la primera generación, sí obtuvieron el tipo siniestro, ¿no? Exactamente. Y bueno, como ya dijimos, los Pokémon pueden tener dos tipos. No solo uno, es decir, y no entonces es una regla. Muchos Pokémon que eran normal en Kanto se volvieron doble, ¿no? Por ejemplo, normal hada o eléctrico acero, etcétera. Claro, igual volvemos a lo mismo, no todos, pero algunos de ellos sí se adaptaron. Por ejemplo, en el caso de Clefairy y Clefable, se volvieron solo tipo hada. Pero en el caso de Jigglypuff y Wigglytuff, ellos sí son normal hada. Cuando el tipo original de estos dos tipos, de estas dos especies de Pokémon diferentes, eran solo tipo normal. Lo mismo platicábamos hace unos momentos en la preparación. Sorprendió a Tania porque Mr. Mime, aquellos que lo llegamos a jugar originalmente, recordaremos que era solamente tipo psíquico. Y a partir de la sexta generación, donde incluyen, lo convirtieron en tipo hada y psíquico. Lo cual fue bastante interesante y un mataluchadores por excelencia. Exactamente. Y bueno, cada tipo tiene sus fuerzas y sus debilidades que son más o menos lógicas. Lógicas y algunas no son tan directas. Lógicas. Pero más o menos. O sea, por ejemplo, el agua es súper efectivo contra fuego. Claro. ¿No? Porque en la naturaleza es así. El fuego contra planta, etcétera. Pero por ejemplo, estaba leyendo que porque dicen, ¿no? Así como roca y volador, o sea, ¿por qué no? Y entonces porque apedreas pájaros. Exacto, es como tirar dos pájaros de un tiro. En inglés es rock. Entonces cosas así, o sea, sí tienen su sentido, no crean que no. Y que fíjate, hay algunos sentidos que son hasta un tantito, o sea, se va a escuchar muy romántico, pero son hasta filosóficos. Sí. Por ejemplo, que el hada logre vencer al tipo dragón, tiene justo ese sentido filosófico. Claro. Que el metal resista a los psíquicos es una lógica de no puedes afectar psicológicamente a algo que está hecho de inanimado como metal. Claro, sí, ¿no? Sí. El siniestro, por ejemplo, que pueda hacer que la oscuridad del siniestro pueda ser vencido por las hadas. O sea, ese tipo de cosas tienen una lógica a veces romántica, a veces mucho más, pues mucho más metódica, por llamarlo de alguna forma. Que no puedes estar pensando si estás en un PvP, pero que después te pones a analizar así. Y dices, a las 2 de la mañana. Tiene un poquito de sentido, ¿no? Y también hay algunos que pueden sorprender. Por ejemplo, que el tipo metal, no que sea inmune, pero que resista al eléctrico, por ejemplo. Es un conductor, pero al final de cuentas sí debería hacerle daño, ¿no? Sin embargo, tiene lógica. Vi la explicación de eso, pero eso me olvidó. Es porque es un conductor y saca de su cuerpo, o sea, no lo queda, vamos. Algo así. La lógica es que no lo absorbe, sino que lo transmina. Por eso tiene esa resistencia. Pero bueno, a grandes rasgos esto funciona así. Y si un ataque es súper efectivo, el daño se duplica. Tiene un multiplicador, efectivamente, dependiendo de varios factores. Si no es muy efectivo, se corta a la mitad. Y si no es efectivo, es inmune, ¿no? El Pokémon al que estás atacando es inmune a este ataque. Ok, tomemos en cuenta que la inmunidad solo aplica en los juegos canon. Sí, ahorita vamos para allá. Pero brevemente, para hablarles de inmunidad, porque esto tiene que ver con los multiplicadores, recordemos que inmunidades hay muy pocas.
Sin embargo, son muy presentes y son fáciles de tener en la mente por lo mismo, porque son poquitas, ¿no? Por ejemplo, el tipo fantasma ¿Pero te lo aprendes o es lógica? Es un poco de lógica, Las dos. en realidad, Ok. pero de repente, sobre todo los jugadores nuevos, les es difícil. Ujú, ok. Pero bueno, por ejemplo, el tipo fantasma es inmune a ataques de tipo normal y de tipo lucha. Ok. No podemos decir que a los ataques físicos, porque hay ataques físicos de roca, hay ataques físicos de fuego, que no inmunizan al tipo, Ok. a este tipo fantasma, ¿no? Ujú. El tipo suelo o tipo tierra es inmune a los ataques. Ok. Pues es que en inglés es brown, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos de que las traducciones están hechas con... Ya voy aumentando mis apuntes, ¿eh? Tengo unas cosas y superbuenas. te mueres por sacarlo Sí, de la bueno. cámara, seguro. Bueno, el tipo suelo o el tipo tierra, independientemente como le quieras llamar, inmuniza al eléctrico, que tiene una lógica completa. El tipo volador es completamente inmune al tipo tierra, porque pues al final de cuentas, si Son vuela no lo puede afectar. Dos planos de la existencia diferentes. Metal es inmune, pues sí, el metal es inmune a veneno. También hace lógica, no puedes envenenar a una máquina. Ah, claro. Hada es inmune a dragón. Eso sí se me hace muy romántico. Sí, es como... Tiene un poco de lógica, pero Pero bueno, o sea... también si le pega, pues... Siniestro es inmune a psíquico. Y me está faltando uno. Y viceversa. Normal es inmune a fantasma. Ok. Lo cual es muy interesante. Ujú, ujú, No ujú. nunca he entendido. Ese sí no lo entiendo al 100%, pero Ujú. aplica. A lo mejor es simplemente por el vacío, ¿no? O sea... Porque como- no tiene tipo. Sí. Lo que platicábamos, ¿ok? Bueno, puede ser, ¿no? El punto es, ahí están las inmunidades, evidentemente, como decimos, son las más lógicas. Ujú. Y bueno, otra cosa que hay que destacar es que si el tipo de ataque coincide con el tipo de Pokémon, hay un boost de daño. Claro, porque al final de cuentas, justo, un Pokémon tipo fuego que usa ataques de fuego, tiene que tener alguna ventaja. Claro. Que lo conocemos como, Está. ¿cómo se llama? Exacto. Y en los juegos originales, en las primeras menciones, no lo platicábamos justamente como stat, sino que lo manejábamos como potenciador de tipo. Ujú. Pero bueno, y en Pokémon Go también, ¿no? Existe el boost de daño. Ujú. Que al final de cuentas, si mal no recuerdo, bueno, en los juegos canon es de un 25%. En Pokémon Go no recuerdo exactamente cuánto es. No sé, la verdad. No es un 25, me queda No. claro, pero creo No, que es no, creo que es 1.2 o 1.3, Algo así. Sí, no sé. Si no es propiamente el 25%. Ujú. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona todo esto en Pokémon Go? Es distinto de los juegos canon. Mucho. Ajá. También entendamos que las batallas dentro de Pokémon Go sí distan mucho de las batallas en los juegos canon. Sí, sí. Entonces, claro. tomando en cuenta esto, es lógico que haya diferencias, ¿no? Y después de que les expliquemos esto, o sea, la verdad es que, híjole, no sé, o sea, los que defienden el PvP en Pokémon Go. Ahorita estoy en mi etapa PvP. Porque traigo una misión. Qué feo que te hayas convertido en lo que juraste destruir. Pero finalmente mientras más vas como investigando y analizando, o sea, obviamente es súper diferente y no quiero decir que no sea complicado, pero incluso los multiplicadores en Pokémon Go son mucho más bajitos, entonces... Claro, sí, porque también mantener los multiplicadores que originalmente el juego canon tiene, era muy complicado. tomando en cuenta que las reglas son completamente distintas, era difícil poder adaptarlo. Ujú. Porque brevemente comento que lo que vamos a hablar ahorita, los multiplicadores, evidentemente coincide con aquellos ataques Pokémon que están hechos para agredir. Porque Claro. no quiero decir atacar. El ataque que atacan, ¿no? Ajá. Los ataques que están creados para causar daño. Exacto. Porque recordemos que dentro de los juegos canon tenemos 3 tipos de ataques distintos.
los ataques ofensivos, que son justamente los que estamos hablando y que son los únicos que están dentro de Pokémon GO, los ataques de estado y los ataques de características. Estos últimos dos, por la complejidad y por la sencillez de Pokémon GO y la complejidad de esos ataques dentro de las estrategias de los juegos canon, quedaron completamente fuera y sabemos que nunca los van a incluir. O sea, eso es una realidad. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta los multiplicadores para aquellos que jugamos o hemos jugado PvP. Porque sí se vuelve importante. Muy importante. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona en PvP? En Pokémon Go. Pues sí, en PvP a la mitad. Ajá. Que eso no importa. Exacto. El multiplicador es 1.6 a la n. Y esto no ha sido siempre así. Se cambió en 2018 y se cambió en 2017 también. Antes de diciembre de 2018 era 1.4 y antes de junio de 2017 era 1.25. Entonces, el valor n comienza en 0, con la debilidad se suma 1, la resistencia se resta 1 y la inmunidad es, digamos, una resistencia doble y entonces se restan 2. Y esto da cosas interesantes que solo pasan en Pokémon GO. Unas matemáticas bastante algebraicas, ¿no? Pues, pero es muy sencillo, ¿no? Solo más porque no llego a ese nivel de edición, si no ahorita pondré aquí así los números en mi casa. Ok, bueno, brevemente, muy brevemente, explicarles. Para que entendamos, N es la cantidad de daño que cada ataque efectúa. Dentro de Pokémon GO únicamente tenemos disponibles 3 estadísticas, que es ataque, defensa y salud. Los juegos canon son 6, no me voy a meter en eso ahorita porque es una explicación muy grande de por qué cambian y todo ese tipo de cosas. Pero acá, por ejemplo, lo que se considera como daño por segundo es una equivalencia. También vamos a hablar de eso después, no se estresen. Todo un episodio de daño por segundo. Completo, lo juramos. Lo que es el daño por segundo, que es el daño que realmente está haciéndole un Pokémon a otro, depende de el tipo de ataque que está utilizando, los beneficios o restricciones de la naturaleza del ataque, es decir, si comparte tipo con el Pokémon, si no comparte tipo con el Pokémon, si el Pokémon que recibe el ataque es inmune, es vulnerable o es resistente, y también las características que tienen los dos Pokémon. Recordemos que un Pokémon con 15 de ataque puede aprovechar al 100% el nivel de daño de cada ataque. Y lo mismo sucede con la defensa y con la salud. Entonces son matemáticas un poco complejas. No queremos hacerles no les queremos freír el cerebro. No queremos hacerles agua la noche, la semana, el día. Además, yo estoy en letrado. Empiezan a hablar de multiplicadores y mi cerebro se va al hoyo negro. Se le desconecta. Entonces, más 1 menos 1 lo entiendo, menos 2 todavía. Ya el punto 6, punto 28. Ok, bueno. Entonces, muy brevemente, para que entendamos, o sea, que tu Pokémon pueda hacer el máximo daño posible. Por lo regular depende de que tenga sus características al 100%, que es 15, 15, 15, y del ataque que esté utilizando contra el que lo está resistiendo. Así de sencillo. Ahora, básicamente, sabemos que en PvP hay reglas que no se cumplen. Claro, pero eso tiene que ver con otras cosas que ya hablaremos después, porque eso es el nivel del Pokémon, etc. Ahí sí queremos dejar muy en claro, PvP dentro de Pokémon GO rompe completamente con todas las lógicas estadísticas, pero está hecho a propósito. Para que gastemos dinero y polvos. No, en realidad no es para que gastes dinero. Está hecho a propósito para que el juego esté más equilibrado versus aquellos que tenemos más experiencia dentro del mundo de Pokémon contra los que no lo tienen. Uh-huh. Por eso es que tomaron algunas decisiones radicales que muchos de los veteranos no entendíamos y no nos parecían lógicas. Claro, y que finalmente, o sea, y esto sí lo digo como desde mi perspectiva de jugadora de Pokémon a partir de 2016,
creo que realmente es una decisión muy, muy acertada. Porque Claro. hay muchísima gente de la tercera edad, muchísimos niños. Sobre todo que niños, claro. Ni siquiera saben, ¿no? O sea, Que la verdad es que aquellos que hemos llegado a jugar, yo por ejemplo en particular, que yo he llegado a jugar competitivo en un canon, lo que vamos a hablar ahorita es básico, es claro. pañales contra lo que realmente tienes que calcular, ¿no? Y es mucho más fácil que un papá le dé su celular a su viejito de 3 años que le compre un Nintendo. Por supuesto. Que ya se lo comprará a lo mejor cuando tenga 5.